Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión me siento realmente privilegiado por dos razones. La primera, porque me encuentro con una abogada verdaderamente extraordinaria y que además es una magnífica persona. Me refiero a la abogada Elise Cruz. Elise es una abogada educada en el Quebec canadiense, en la Universidad de Montreal, que además tiene una maestría en Derecho en la Sorbona, en París, y una segunda maestría en el London School of Economics. Sí. Elise comenzó su carrera como abogada penalista en el ámbito del Quebec, de la provincia de Quebec, y esto la llevó a incursionar en el derecho penal internacional, en el desarrollo mismo de la Corte Penal Internacional. Además, esto la llevó posteriormente a incursionar en el ámbito de los derechos humanos aplicados en el ámbito de las empresas, y además ha trabajado como mediadora internacional. Con toda esta vasta y rica experiencia, me parece que Elise es una persona idónea para participar en este programa y para ser incluida entre las mujeres destacadas que han tenido un desarrollo extraordinario en la profesión. Pero esto debo decir que no es solamente una cosa que yo reconozco, sino que también la famosa organización Chambers la ha distinguido como Eminent Practitioner, que es el reconocimiento más alto que esta organización otorga a un abogado en su práctica profesional. Elise, muchas gracias por haber aceptado la invitación para acompañarme en estos micrófonos, y como te he dicho, me parece que tu vida y tu ejercicio profesional es un referente para muchas personas, para los estudiantes de Derecho, para los y las estudiantes de Derecho, pero también para muchos practicantes que pueden encontrar en tu ejemplo la posibilidad de desarrollarse en más de un ámbito. Cuéntame cómo fue tu desarrollo profesional, primero como abogada penalista en Quebec, y cómo te fuiste incursionando en este ámbito del derecho penal internacional y en el desarrollo de la Corte Penal Internacional. Mi, voy, voy a empezar ofreciendo mis excusas porque mi español es débil, no es el nivel que quiero, pero voy a intentar hablar español con todos ustedes y excúsame si no es al nivel deseando. Desde que fue una muy joven persona, 12, 13, 14, 15, tenía una pasión para justicia social. No puedo explicar por qué, pero eso es. Mis padres fueron actores, creció en un medio de artistas y no estaba el medio para querer volver a abogada, pero cuando fue 15, realizó que no quiere ser actora, pero prefiero ser abogada porque tendría más capacidad a hacer una diferencia en la materia de justicia social. Mis padres fueron muy sorprendidos que quiero ser abogados porque para ellos
abogado era muy conservativo y eran artistas, no conservativo tampoco. Y me recuerdo, dije a mi papá, papá, no quiero ser una abogada de empresas, una abogada conservativa, quiero ser una abogada que va a ayudar a los vulnerables, a las personas sin voz, a las personas que necesitan un abogado, una abogada fuerte, porque tenía, a este tiempo realizó que tenía un pasión y quiera encontrar con un ámbito para exprimir esta pasión. Entonces, perseguí mis estudios en Derecho, que en muchos aspectos me he enojado mucho. Pensaba que el medio de Derecho fue tan conservativo, pobre de mí, no pensaba que pertenece a este medio. Y está en el fondo de la clase. Al mismo tiempo, estudio ciencia política, que me abrió el horizonte mucho. Y realizó que el derecho no está utilizando para servir como medio de paz, como medio de justicia social, como instrumento que realizó la importancia de la política en la manera con que el derecho está aplicando, está implementando. Entonces, pero después fue a estudiar en París y a Londres, tenía becas del gobierno francés y del gobierno de Quebec y una beca privada de las mujeres universitarias de Canadá para estudiar a Londres y para aprender el inglés, porque en este tiempo mi inglés era muy pobre. Estudio el español en mi escuela, que fue una escuela francés de Francia. Mi profesor de español era muy buena y pasé un verano en España cuando era 18 y al final de este verano hablé español bien y después le olvidé, pero pensaba que necesito aprender el inglés y es porque fui a Londres en parte, pero mi experiencia en Londres abre mi horizonte muy grande, de manera grande. Y aprendí el inglés perfectamente pasando un año en Londres. Y olvidé el español. Voy a regresar a español un poco más lentano. Cuando regresó en Quebec, pasó los exámenes de la Barra de Quebec para estar abogada, para volver a abogada y supe que quiero practicar como public defender. No sé cómo se dice en español, Sí, pero como defensor público, tal cual. defensor público, sí, pero defensor público en español es como un ombudsman. No, como un abogado de oficio Sí, exacto. que defiende a la gente que no tiene recursos. Sí. Entonces fue este tipo de abogada por 10 años y defiende a las personas, las personas las más vulnerables de la sociedad. Fue una experiencia extraordinaria y que me hizo crecer mucho en mi pensamiento, en mi sensibilidad, y tenía la pasión de la corte. Me gusta mucho defender personas en frente de la corte todo el día. Pero cuando la Corte Penal Internacional y los tribunales contra los crímenes de lesa humanidad en Ruanda y en ex Yugoslavia fueron creados, la pasión de casar derecho y política Ebulló.
Salió adelante. Came back, no sé cómo se dice. Sí, regresó. Sí, regresó, exacto. Y pensó, yo quiero estar involucrada en este desarrollo, escribí en La Haya para ser en la lista de los abogados involucrado en este desarrollo. Pero al mismo tiempo tenía 3 pequeños niños y entonces una gran historia corta, creo una ONG, la Asociación Internacional de Defensa Penal, para ir a las Naciones Unidas alrededor de la creación de la Corte para proponer una profesión independiente de los abogados, para proponer una barra independiente. La barra mexicana fue involucrada en este movimiento. En un momento teníamos 400 barras involucradas en este movimiento y para asegurar que las garantías de la defensa fueron escritas en las reglas de la Corte. Fue una real batalla, una gran batalla, porque la Corte no quiere una profesión de abogados independiente. Quieran controlar los abogados. Y me da mucho pena porque la Corte o las políticas alrededor de la Corte no tenía conciencia que con el apoyo de las barras estará una Corte mucho más fuerte. Pero fue una batalla que dura 7, 8 años y pasó mucho tiempo en la Corte. Fue invitada a México 4 veces para encontrar con personas políticas, con la barra. Organizamos muchas conferencias internacionales y escribimos papel sobre la importancia de la defensa en un sistema que quiere ser un modelo mundial de justicia penal y que el sistema de justicia penal internacional solo puede funcionar si tiene sistemas nacionales fuertes que van a apoyarlos, que no puede existir sola porque no hay un gobierno mundial, no hay un sistema de policía mundial. Entonces necesitan los países para realizar sus objetivos. Esta batalla, esta lucha dura casi 8 años, pero continué a practicar en Montreal para ganar mi vida, porque esta batalla no fue pagada, y para continuar a vivir. Y al mismo tiempo me cambió completamente, porque realicé que una práctica puramente nacional no corresponde a mis nuevos objetivos. Entonces, practico por muchos años como consejo en Derecho Penal Internacional, pero mi pensamiento era un poco, ¿cómo dice? Audacious. Como dice Audacious. Sí, audaz, se quería ir a la vanguardia. Sí, y continuar a desarrollar, porque mi participación en estas negociaciones me puedan en contactos con ONG, en el movimiento internacional de los ONG por muchos años, y pensaba qué va a seguir después de la creación de la Corte, y me parecía que van a desarrollar un movimiento para tener las empresas responsables de su obligación contra las poblaciones vulnerables, especialmente en zonas de conflictos. En zonas de conflictos es obvio que las empresas tienen responsabilidad. Si solo de complicidad cuando da dinero a un gobierno podrido.
Y entonces desarrollo este tipo de reflexión en Derecho Penal Internacional, escribí artículos y di muchas conferencias en muchos lugares en el mundo. Fui invitado en América Latina y del Sur muchas veces y en España también. Y en este contexto trabajé con una profesora de español a mi oficina que estaba en Montreal, pero venía de Bolivia. Es como eso que empecé a hablar español de nuevo, pero no lo hablo cada día, es mi problema. Si lo hablo cada día, pienso que puedo hablar mejor. Pero lo entiendo bien. Y al mismo tiempo que mi pensamiento me dirijo en esta dirección, las Naciones Unidas y Kofi Annan han nombrado un hombre que se llama John Ruggie, que fue profesor a Harvard en instituciones económicas, a la Harvard School of Government, y él fue nombrado por Kofi Annan para dirigir la reflexión de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad de empresas y la participación de las ONG. Y en final, en 2011, había un texto que fue votado por todos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, que se llama Los Principios Directores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Es un texto muy importante ahora que tiene el apoyo de muchos países y es acerca de cómo hacer debida diligencia en cadena de suministro. Sí, las cadenas de suministro. De suministro, sí. Y las gran proyectos de infraestructura, y como mineras y como oil and gas, y más, el medio ambiente es parte de este sistema, es muy importante en este sistema. Al mismo tiempo, en 2011, la OCDE, pienso que la OCDE, que México es un miembro de la OCDE. Sí, claro. De hecho, José Ángel Gurría fue Sí, director de la OSD por muchos años, que es un mexicano. sí. Y la OCDE adoptó en 2011 un capítulo 4 sobre empresas transnacionales que copian, que integran los principios directores de las Naciones Unidas. Entonces, este organismo de la vida económica adoptó estos principios y están en el proceso de revisarlos ahora mismo, ahora que estamos hablando. Y también la OCDE adoptó en 2018 como un código de conducta responsable de las empresas que explicó muy bien cómo hacer diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente. Entonces, mi pensamiento era en la misma dirección, pero no organizado de la misma manera, y alrededor de 2010 decidí nombrarme como abogados de derechos humanos, no solo de derecho penal, porque mi ámbito de práctica y de intervención fue más larga que solo derecho penal. Y Claro. incluido a los derechos de los trabajadores y también indígenas como FPIC. Estoy segura que tú sabes lo que es FPIC. Entonces trabajo en el ámbito de FPIC y al mismo tiempo me forma la mediación y volví a ser mediadora por casi un poco más de 10 años. Y de mediadora en derechos humanos, mediadora en clima.
Y pienso que te mando los podcasts sobre el clima o no. No los he visto. Te le mandaré. Claro que sí. Y esto te lleva realmente a un área de trabajo totalmente novedosa. Totalmente nueva, pero el reconocimiento de Chambers empezó en 2017. Esta práctica está reconocida por Chambers desde 2017 y ha crecido. En 2017 fuimos un pequeño número de abogados, un pequeño grupo, ahora es un grupo un poco más larga. Lo que me da placer de este reconocimiento que menciono al inicio de la entrevista es que pienso que estoy la sola abogada de derechos humanos en este grupo de abogados de empresas. Y yo lucho mucho para la inclusión de abogados de derechos humanos porque dije a este grupo cómo puede llamar la práctica derechos humanos y empresas si solo incluye abogados de empresas. Y Claro. entonces fue una otra lucha para ser incluida, pero no es solo para mí, es el principio de reconocer la presencia, la importancia de los defensores de derechos humanos en este ámbito, porque solo abogados con experiencia de terreno pueden entender los problemas de las poblaciones vulnerables, en mi opinión. No, y en realidad esto es así porque digamos que las motivaciones económicas de las empresas con frecuencia atropellan los derechos humanos, no solamente de las personas, sino de grupos vulnerables. Por ejemplo, no solamente podríamos hablar de ejemplos tan sencillos como la manera en cómo se pagan en los sueldos en las empresas transnacionales y las dificultades que tienen las madres de familia y los niños para obtener pensiones alimenticias, pero también podríamos pensar en la contaminación de las empresas mineras y también podríamos pensar en la apropiación de las empresas de la moda de los diseños de grupos indígenas a los que dejan sin pagarle ni un centavo y estas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Um, el año pasado, en el verano 2021, fue selectada por dirigir una mediación internacional entre trabajadores de Myanmar, empresas de China, sindicatos internacionales y empresas europeas que compran textil de estas empresas en Myanmar, de estos empleadores Sí, chinos. chinos. Entonces fue una mediación acerca ¿cómo se dice? Income. Del ingreso, Del ingreso de los trabajadores que fueron cortados al tiempo del coup d'État en el 1 de febrero 2021 y los empleados chinos paran de pagar y los trabajadores eran sin medio para vivir y fuera una situación terrible con los militares, con el ejército en Myanmar. Esta mediación se ha pasado solamente para Zoom, solamente en visio y dura por 6 meses. Pero en final fue un éxito por los trabajadores y tengo me enorgulla mucho que fue un parte de este éxito porque pensaba que estos trabajadores necesitan
apoyo para tener justicia en un contexto donde no había tribunales, no había medio de otros recursos en China o en Myanmar. El solo lugar para tener un espacio posible fue la mediación, para negociar, para encontrar con una solución. Entonces, la mediación ahora se desarrolló en esta dirección, porque en Europa hay muchas leyes que fueron adoptadas desde 2017, al mismo tiempo que Chambers empieza a reconocer esta práctica. Hay una ley en Francia que se llama la Loi sur le devoir de vigilance, que es una ley para obligar las empresas a crear un plan de vigilancia para organizar las acciones de las empresas y para respetar los derechos humanos, los derechos civiles, el medio ambiente, la seguridad y el salud de los trabajadores. Y después, al mismo tiempo, un poco antes, había la ley contra el esclavaje moderna en Inglaterra y también en Australia. Y en este momento hay una ley que fue adoptada en Alemania que está implementando al momento que hablamos en el mismo espíritu que la ley francesa de diligencia debida, y en los Países Bajos también, en Noruega hay un tal ley. Cada año estoy haciendo por LexisNexis la revista de toda la legislación que está adoptando con una jurista, un profesor de Derecho en París, que él trata principalmente de la ley francesa y yo trato de la ley internacional. Y me permite ser a corriente de los últimos desarrollos. Y en este contexto hay la Corte, muy importante para decidir la responsabilidad de las empresas, para saber si las empresas hacen un trabajo adecuado, no puedo decir más, pero adecuado de respetar a los derechos humanos de los trabajadores. Pero la mediación ofrece una posibilidad de encontrar con recursos inmediatos para abrir medios de justicia por los trabajadores que sean afectados por desarrollo económico. Y al mismo tiempo, como tú sabes, los tratados bilaterales entre países. Sí, en materia de inversiones. Sí, exacto. Todo el tiempo dan la ventaja a los países ricos. Y los países vulnerables aceptan condiciones que no son aceptables. Y el resultado es que los que pagan por estos tratados son las poblaciones locales y los trabajadores. Y pienso que también la mediación puede intervenir a este nivel. Estoy involucrada al momento con 3 grupos, uno en Francia, uno en los Caribes y uno en los Países Bajos, acerca de este tipo de mediación de derechos humanos. Y estamos desarrollando las reglas para incluir las stakeholders, las partes, ¿cómo se dice stakeholders en español? Sí, los titulares de los derechos. Sí, pero que no sean partes de los contratos, que no sean partes de la negociación, que son las partes las más susceptibles de consecuencias, pero no incluyendo en las negociaciones. A mí me parece que en el desarrollo de tu carrera profesional habría por lo menos 2 cosas que subrayar y una que proyectar, me parece.
En materia de subrayar, yo diría que algo que No, no te... entiendo la palabra en materia de su... carrera profesional, de su Sí, sí, no desarrollo, entiendo eso, pero después no entiendo lo lo que que hay que subrayar, to ¿qué es underline, to emphasize. subrayar es emphasize. Ajá, como poner una línea debajo, ¿verdad? Yes. Para que se... No entendía, no entendí esta palabra. Y me parece que lo que hay que hacer notar es que, en primer lugar, tú eres una persona que a lo largo de su vida nunca ha perdido su pasión por No, la justicia social. no. Tú de joven estabas llena de pasión por la justicia social y al ir creciendo y madurando solamente fuiste fortaleciendo tu pasión de derecho social y eso me parece que te distingue de la mayoría de las personas que de jóvenes están llenos de pasión por un tema y la vida los convierte en seres convencionales. Y yo creo que esa fuerza de la pasión te ha llevado a desarrollar tantas cosas tan importantes como me parece que a través de tu labor se ha ido desarrollando esta liga entre el derecho internacional dispersado en muchos países, en unidades a través del mundo, hacia un derecho global, porque hoy parece que los programas y los problemas son auténticamente globales. Y me parece que la manera como veo que lo proyectas es a través de la mediación, porque de alguna manera aterrizas en realidades concretas estas diversos intereses, que es la pasión por la justicia social y la solución de problemas globales. Un buen resumen, un muy buen resumen, sí. Y no puedo decir cómo, pero es verdad que mi pasión nunca murió. Es una suerte, pero hizo mi vida mucho más difícil que Y si, mucho más divertida, yo creo. sí, pero también difícil porque he incluido muchos sacrificios en haciendo este trabajo. No era momento de paz en mi vida, una vida de lucha. Bueno, como el viejo decía, si las cosas que valen la pena se hicieran sin esfuerzo, cualquiera las haría. Sí, 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 estoy de acuerdo, pero como tú lo dices bien, muchas personas no piensan como esa. La vida los haces a sentarse. Sí, yo recuerdo en el pasado un anuncio comercial que sacaba a un joven hippie que protestaba en contra de todo y a los 30 años se había convertido en el CEO de una empresa totalmente con el pelo cortado y siguiendo todas las reglas convencionales con las que él luchaba en contra cuando era joven. Y en este sentido a mí me gustaría preguntarte o comentarte, a pesar de todo, has logrado hacer una vida profesional importante y una buena vida. ¿Qué me pregunta? Si tengo una buena Eh, vida, has hecho una buena vida a partir de tu práctica profesional. una vida difícil. Una vida difícil. Y en esto, No quiero que las jóvenes, los jóvenes piensan que es posible hacer eso sin sacrificios. bueno, en realidad, una de las características del ser humano es buscar siempre la solución más fácil, pero el que triunfa tiene que optar por la otra alternativa. No estoy parte de estos tipos de ser humanos. Todo el tiempo estoy buscando por la solución difícil.
por el camino difícil, con muchas luchas. No, nunca elegí la solución fácil. Por ejemplo, tenía un premio de la Barra de Quebec como abogada del año en 2003, cuando creó la Barra Penal Internacional y fue electada su primer presidente. Y el ministro de Justicia me pregunta si quisiera ser juez y que si lo quiero es posible que puedo estar juez. Y lo dije, no, no me interesa ser juez, no quiero ser juez. Quiero continuar mi camino en, ap- ¿cómo se dice? En opening, Abrir nuevos caminos. sí, sí. Fue claro para mí que sí, y me recuerdo mis niños pensaban que era loca, pero esto representa la seguridad y si no, no, van a matarme, sí, van a matarme si elegí la seguridad. ¿Y cómo reaccionan las empresas ante estos nuevos retos de tener que cumplir con la Es observancia de muy los difícil, derechos humanos? es una otra lucha muy difícil, pero como me dice mi mejor amiga, que fue la juez a la cabeza de los Cortes de Quebec, fue mi amiga de siempre y entiende bien que ser juez no fue para mí. Y me dice que lo perdí. Era una buena anécdota. No me recuerdo lo que quería decir. Lo que te comentaba tu amiga, la presidenta de las Sí, Cortes de Quebec. pero no sé acerca de qué, porque hablamos todo el tiempo. Eh, Pensaba que no fue el mejor lugar para mí para continuar a luchar por los derechos humanos, pero no es lo que me dije, porque hay jueces que son muy importantes en el desarrollo del derecho. No tengo un sentimiento de superioridad vis-à-vis los jueces. Pienso que es que mi carácter es el carácter de una abogada, no de un juez. Pero en mediación es muy interesante porque en la mediación de 6 meses, que me aprendí mucho acerca de mis habilidades, es que todo lo que un abogado hace, como empezar una investigación de los hechos, reunir los hechos con el derecho y interrogar las personas, fueron muy importantes al inicio del trabajo. Y después, para crear un medio bueno de discusión, fue muy importante que demuestra respeto a los empleadores chineses, porque sin demostrar este respeto es imposible para ellos pensar que yo soy independiente, neutral y no arbitraria contra ellos. Tenía Claro, que demostrar mi neutralidad. Y pienso que cuando era 20, 30, 40 no es posible. Pero ahora, con tan experiencia, es posible hacer eso. Y por las empresas es lo mismo. Estoy en una sí, me recuerdo lo que mi amiga me dice, que va a responder a tu cuestión, que no es agradable crecer más vieja, pero te da legitimidad, te da credibilidad. Y ahora cuando estoy hablando con empresas, no estoy agresiva como puede serla, pero soy más humana, entender su punto de vista y intento mostrarlos otros puntos de vista con
diplomacia, con humanidad, con tiempo, con paciencia. Y aprendí eso en las Naciones Unidas, que las negociaciones en este contexto son muy diferentes de las negociaciones que hacemos como abogados en el contexto de la corte. No son tan adversarios, son con diplomacia. Aprendí lo que se llama la diplomacia pública y fue una capacitación en Londres de peacemaker. No sé cómo se dice en inglés o en francés o en español, como una persona que puede ser empleada para participar en negociación de paz. Sí, contribuir para los procesos de paz. Es un título oficial, peacemaker, pero no es importante. Me realizó que todo lo que aprendí durante las negociaciones de las Naciones Unidas fuera la misma capacitación, que debe aprender que tú sabes nada, que tú empiezas de nada, que todo es nuevo, que en un contexto internacional lo que quiere decir sí para ti en tu contexto quiere decir no en este contexto, que lo que es rojo es azul. Es un totalmente nuevo vocabulario. Sí, la óptica cultural puede hacer que la apreciación de los mismos hechos sea totalmente diversa. Exacto, exacto. Pero al estar a punto de concluir, a mí me gustaría que para cerrar esta entrevista, tú me hicieras el favor de dar un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos y en donde nos platiques también de cómo proyectas todo esto hacia el futuro. Pasión, 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 pasión y mucho labor, sin parar, labor todo el tiempo, pero con equipo, no solo. Es muy importante encontrar con las personas con quien quiere trabajar, arreglar objetivos de lo que quiere hacer y perseguirlos con pasión y nunca aceptar no como contestación, como respuesta. El no ya lo tiene uno al natural y la posibilidad de luchar por otras cosas siempre está en manos de uno. Elis, te agradezco mucho con franqueza todo el tiempo que me has dedicado. Yo sé que tú andas normalmente, corre y corre de un lado para otro, pero quiero agradecerte toda tu apertura y la fineza de tu atención y espero que podamos reunirnos nuevamente en un futuro próximo. Y al público que nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que estaremos al pendiente cada semana y que su opinión es muy importante para nosotros. Por lo pronto es un gusto saludarte y nos vemos la próxima semana.